Quiero que se ubiquen en el libro de Esdras. ¿Cuántos están leyendo el libro de Esdras? Con honestidad. Usted está leyendo el libro de Esdras, sabe de qué le voy a hablar en esta noche. Y va a entender a profundidad muchas cosas que quizás no ha entendido. Dios se las va a revelar en esta noche. Amén. Libro de Esdras, capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Hoy tiene la pantalla, estaban acostumbrados a la pantalla, tienen que recurrir a sus Biblias, y los que no traían Biblia por confianza en la pantalla, es bueno que carguen la Biblia. Físicamente. Dice así, que tienen allí el libro de Esdras. ¿Saben dónde queda Esdras? Que trajimos la Biblia. El teléfono es fácil ubicarla. Los que están acostumbrados al teléfono, no la Biblia, están por ahí buscando páginas tal, índice. Dice así, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Hemos estado hablando de lo que la palabra que el Señor nos entregó este año, de manos a la obra. Y déjeme decirle que es una palabra bastante profunda. Usted comienza a analizarla y a interpretarla, se va a dar cuenta que Dios no habla por casualidades, Dios habla por propósito. Dios no camina por casualidades, Él tiene un propósito. Y analizamos mi esposa y yo la palabra del año pasado, que era de la transición a la apertura, y esta palabra que es manos a la obra, están amalgamadas, están muy ligadas. Y aunque usted no lo crea, sin querer queriendo, como dice por aquí, Dios ha estado obrando y manifestándose y se ha cumplido tanto a nivel personal, a nivel de iglesia, pero también ha tenido que ver mucho con la parte que estamos viviendo a nivel país. Quizás alguien por allí de repente, en medio de sus tiempos libres, que quizás no tenga nada que pensar, a lo mejor dirá o diría, qué sé yo, estoy aquí especulando, diría: lo que pasa es que el pastor estudió política, politólogo, es analista político, y por eso es que a través de todos esos análisis sacó la palabra. No, nada que ver con eso, nada. Que estamos enfocados en lo de nosotros. Sin embargo, cuando Dios da una palabra direccional, tiene que ver con todo. Tiene que ver con lo político, con lo social, con lo cultural, con lo espiritual. Y está en nosotros el poner cada cosa en su sitio y caminar según la palabra que el Señor nos ha revelado. Es por eso la importancia que
usted esté aquí y camine en la palabra. Porque sabemos los tiempos que estamos viviendo tiempos duros, difíciles, e inclusive no solamente a nivel país, a nivel mundial, pero a nivel país, el país está pasando por una transición. No sabemos qué pueda pasar. Y lo más preocupante de esto no es lo que pueda pasar, porque lo que va a pasar solamente Dios lo sabe. Lo más preocupante de esto es que hay gente tan metida en las redes, tan al pendiente de lo que va a pasar cada segundo, que se están desenfocando o están desenfocados del verdadero propósito que Dios tiene en sus vidas. Y esto es lo más peligroso, porque las redes, si usted las sabe utilizar, le van a ser de bendición, pero si no las sabe utilizar, pueden ser de maldición. Y si usted es de las personas que no suelta el teléfono por esperar qué es lo que va a pasar, déjeme decirle que le están diciendo más culto y más adoración a un sistema que al Dios que está sobre toda la nación. Y eso es importante que lo entienda en esta noche. Porque si usted presta oídos al ruido que hay allá afuera, no va a poder escuchar la voz de Dios con claridad. Ahora, eso no significa que no estemos al pendiente de que lo que pueda pasar, porque para eso estamos orando. Nuestras armas son la oración, la intercesión, el clamor. Esas son las armas de nuestra milicia. Y es nuestro deber como iglesia orar para que Dios intervenga. Y ante tantas palabras que se han dicho, se han soltado, unas para bien, otras para mal sobre nuestra nación, yo soy de los que creo que Dios puede revertir la situación de nuestro país. Y se lo digo con base porque cuando la nación el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, Moisés subió al monte 40 días. Cuando bajó, el pueblo estaba adorando el becerro. Y Dios quiso destruir. Y le dijo a Moisés: yo puedo hacer de ti una nación nueva, grande y poderosa. Pero Moisés intercedió y Dios revertió. Y creo que Dios puede revertir cualquier situación en Venezuela. Pero necesitamos entender que lo que Él está llamando es la atención de un pueblo, de una iglesia que se vuelva a Él. Entonces es importante porque cuando hablábamos de la palabra que Dios nos entregó este año, tiene que ver mucho con el esfuerzo, el esforzarse, el trabajar, el cobrar ánimo en medio de todo lo que está sucediendo. Porque ciertamente todo esto tiende a desanimar a muchos, a tenerlos allí como las olas va y ven. Pero si usted está centrado en Cristo, déjeme decirle, nada lo va a mover de allí. Y pase lo que pase, usted permanece firme sobre la roca. Amén. Entonces hemos estado hablando sobre lo que Dios le dijo a Zorobabel, que tuvo que mover a un profeta para que le hablara a Zorobabel, a Josué y a un pueblo. Y todo esto tiene que ver una unidad, un trabajo en conjunto, para que pudieran entender el por qué fueron cautivos, pero el por qué también nos sacó de la cautividad. Les decía que Dios le dio una profecía, le dio una palabra por medio del profeta Jeremías, y se cumplió a cabalidad, que iban a ser cautivos, pero que también iban a ser liberados. Y que aquellos que los habían llevado cautivos también iban a recibir su recompensa. Ese es el Dios al que nosotros le servimos, un Dios justo. Y se cumplió. Ahora Dios tiene que tocar el corazón de un hombre que era impío, que era el rey de Persia. No consiguió a otro, sino que tuvo que mover el corazón de aquel hombre para que aquel hombre pudiese cumplir con un propósito que Dios tenía trazado. Y es importante que usted entienda, porque
A medida que vamos avanzando, usted se va a dar cuenta qué es lo que Dios quiere en sí con cada uno de nosotros. Ahora, Dios le habla a este hombre y escuche bien, esta gente estaba ¿qué? Cautiva en ese momento. Pero Dios le habla a este hombre y este hombre convoca a todos aquellos que eran de la nación de Judá y les da a saber lo que Dios le había dicho, y Dios le dijo así lo que le construyera ¿qué? Casa. Y no solamente lo dijo de palabras, sino que firmó un decreto. Ahora hace la pregunta: ¿quién ha quedado aquí que quiere edificarle casa a Jehová? Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y el pueblo salió. Ahora, cuando salen de allí, salieron con un propósito. Ellos no salieron al azar. Escuche bien. Ellos salieron a reconstruir, a reedificar todo lo que el imperio babilónico había destruido. Es decir, la misión de ellos era reconstruir todo lo que había sido destruido: las murallas, el templo, el altar, la ciudad de Jerusalén. Ahora, cuando Dios los saca con un propósito. ¿Dónde estaban ellos? Cautivos. ¿Dónde estaban? Ahora Dios los sacó de la cautividad ¿con qué? Con un propósito. Vuelvo a repetirlo: Dios sacó al pueblo de allí, de la cautividad, con un propósito. Y quiero decirte en esta noche que Dios te sacó del cautiverio para cumplir un propósito. Si usted está sentado allí y no ha entendido el propósito, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Pero Dios no te trajo de la cautividad para que te sentaras allí únicamente a ver qué va a pasar. ¿Están aquí? Yo creo que Dios tiene un propósito contigo. Si Dios te sacó del mundo, del sistema, y te trajo aquí, es porque tienes un propósito en Él. El detalle es que tú no lo has entendido, y por esa razón, por la cual no lo has entendido, es que no has crecido, no has avanzado. Pero si Dios te sacó de la cautividad, es porque tiene un plan, tiene un diseño profético para ti. Creo que no me están entendiendo. Así que toca que está a tu lado y dile: Dios te sacó del cautiverio para cumplir un propósito. Voltea para atrás, dile a dos o tres: Dios te sacó del cautiverio para cumplir un propósito. Pero hasta que tú no entiendas que Dios te llamó por un propósito, tú no vas a avanzar, no vas a crecer. Ahora, el pueblo salió claro. ¿Cuál era el propósito del pueblo? ¿Con qué propósito salió el pueblo de aquí? ¿Con qué propósito salió el pueblo? Si usted leyó el libro de Esdras, se va a dar cuenta. Si usted leyó el libro de Esdras, se va a dar cuenta cuál es el propósito por el cual Dios saca a la nación del cautiverio. Y le dice: ¿para qué? Para que me construya casa. Qué interesante. Para que me construya casa. Ahora, hemos estado hablando que en la casa o el templo era el medio donde Dios se manifestaba y hablaba a la nación de Israel. Todo giraba alrededor del templo. Todo giraba allí. Ellos tenían que venir desde el último rincón de donde estaban a adorar en el templo, porque allí era donde estaba Dios. Si usted lee el libro de Daniel, se da cuenta que cuando Daniel oraba, había la ventana que estaba hacia Jerusalén, que estaba el templo. Porque el templo era vital para ellos.
que allí en el templo habitaba la presencia de Dios. Y entonces, al templo ser destruido por el imperio babilónico, ellos habían perdido la comunión con Dios. ¿Sí me están siguiendo? Entonces Dios le dice, para parafrasearlo, es necesario que cuando salgan de la cautividad, reconstruyan el templo. Es decir, porque quiero tener comunión con ustedes, quiero manifestarme a ustedes, quiero glorificarme en ustedes, quiero ser de bendición en ustedes, quiero hablarles, pero necesito que me reconstruyan el templo. Entonces el propósito principal de la salida del pueblo de la cautividad era construir casa para Dios. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Estamos claros? Amén. Ahora bien, cuando usted lee el libro de Esdras, el capítulo 3, trajo su Biblia, vamos allí rápidamente, porque quiero leerlo para que entiendan. Dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesús, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la noche. Ahora bien, si usted analiza quizás un poco, el domingo pasado yo les hablé quizás muy someramente sobre el altar, y hablaba de que el altar ya pasó a ser ¿quién? Usted. Entonces podemos decir que este lugar está lleno de altares, y en un altar se ofrece sacrificio, adoración a Dios. Un altar es el medio donde Dios se comunica. Pero si usted analiza, escuche bien, Dios no le mandó a construir un altar. ¿Dios le mandó a qué? Ahora, pastor, estamos equivocados. ¿Cómo su cara ahora? ¿Qué pasó? No. Altar, templo y muralla van de la mano. Y quiero explicarles lo siguiente para que me puedan entender. Y toca que está a tu lado y dile: una cosa es el altar y otra cosa es el templo. Voltea para que te traiga: una cosa es el altar y otra cosa es el templo. El altar, ¿qué es el altar? El altar es un encuentro ocasional, personal, en el donde hay entrega, sacrificio, alabanza, adoración, oración. Vuelvo a repetirlo: el altar era ocasional y un encuentro personal, donde había sacrificio, entrega, adoración a Dios. Era la manera donde muchos de los hombres que están en la Biblia podían comunicarse con Dios. Y usted va a encontrar muchas referencias en la Biblia de altar. Y créame y déjeme decirle que los altares son importantes y eran importantes y funcionaban antes del templo. Porque antes de que existiera el templo de Salomón, la manera de ellos poder reunirse y poder celebrar, adorar a Dios o presentar quizás sus pecados era por medio de un altar. Pero ahora la orden era que le edificara casa. Y usted quizás se estará preguntando: ¿pero por qué templo y no altar? Ya le dije que todo va unido. Y cuando hablamos de altar, escúchame bien, cada altar tiene un contexto y tiene un propósito. El primer altar que existió en la Biblia, aunque quizás usted se va a meter en su maestro Google, en su
que va a escribir cuál va a ser el primer altar y le va a salir quizás Noé y Abraham. Pero el primer altar que se levantó fue el altar de Abel y Caín. Y aunque no lo refleja como una construcción física, fue el medio donde ellos decidieron celebrar ofrenda a Dios. Dice que Caín presentó su ofrenda y Abel presentó una ofrenda. Entonces podemos deducir que ese fue el primer altar que encontramos en la Biblia explícitamente. Sin embargo, a este altar no le han dado mucha importancia. Pero si usted analiza a profundidad, este altar es el que ha marcado todas nuestras generaciones hasta el día de hoy y nos ha enseñado un principio eterno. ¿Cuál es ese principio eterno que nos dejó a través de Abel? Que para Dios es lo mejor. Que para Dios es lo primero, lo primogénito, lo más corto. Y si usted lo analiza proféticamente, entonces usted va a entender que lo que ellos hicieron era simplemente una representación de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Porque Dios también nos entregó a nosotros lo único y lo mejor, que fue su Hijo Jesucristo. Y un propósito. Vuelvo a repetirlo, cada altar tenía un contexto y un propósito. Y cuando usted analiza el contexto o el propósito de Abel, ¿cuál fue el contexto? ¿Cuál era la circunstancia que ellos estaban viviendo? Aparentemente no estaban viviendo ninguna, simplemente ellos decidieron honrar a Dios. Su contexto fue de adoración y de fe. No había ninguna circunstancia por la cual ellos salieron apurados a ofrecer un altar o una ofrenda. Simplemente nació de su corazón, porque ellos amaban a Dios y a través de la fe ellos quisieron honrar a Dios. Sin embargo, cuando avanzamos un poquito más, lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 8, verso 20, que allí aparece por primera vez la palabra altar, y donde hace mención del altar que ofreció Noé, porque acaba de pasar una circunstancia. ¿Cuál fue ese primer altar? Acababa de pasar el diluvio, y es donde él levanta ese altar, y fue un altar de pacto. Y hasta el día de hoy, cuando va a llover, usted va a ver que muchas veces aparece el arco iris. Y ese arco iris nos va a traer recuerdo a nosotros que hay un Dios de pacto que cumple su promesa, que es el mismo Dios de ellos, que es el mismo Dios de Adán, de Abel, el mismo Dios de Noé, el mismo Dios de Abraham, y hasta el día de hoy sigue cumpliendo con su pacto. Por eso cuando usted vea un arco iris, denle gloria a Dios, porque eso le está recordando el pacto que Dios hizo con nosotros. El punto es, no sé si usted está cumpliendo el pacto. ¿Están aquí todavía? Entonces vemos allí que hubo una circunstancia y Noé ofreció un altar en agradecimiento. Pero también cuando seguimos leyendo allí, nos encontramos con un hombre que cada paso que daba ofrecía un altar. Y ese hombre se llamó Abraham. Abraham levantó muchos altares. Usted se va al libro de Génesis y se va a encontrar que este hombre en cada circunstancia levantaba un altar. Levantaba un altar en agradecimiento. Levantaba un altar cuando estaba pasando momentos difíciles. Levantó un altar inclusive cuando se separó de Lot. Dice que cuando se reunió con Lot y Lot agarra para un lado y él para el otro, automáticamente él levantó un altar y Dios le habló en ese altar. Entonces vemos que los altares fueron levantados en algunas ocasiones según las circunstancias que estaban atravesando.
prometida, la tierra de Canaán, mucho antes que el pueblo entrara. Porque Abraham pisó la tierra prometida y hizo un altar a Dios. Dios le habló en medio de un altar. Ofreció un altar también de sacrificio cuando Dios le pidió a su hijo para probar su corazón. Entonces vemos cómo los altares funcionaron. En aquellos momentos Elías levantó un altar cuando los profetas de Baal, y Dios respondió. Cada uno de los profetas levantaron un altar a Dios según las circunstancias. David levantó un altar de entre muchos cuando estaba siendo perseguido. Y usted sigue indagando en la Biblia y se va a encontrar que cada hombre del Antiguo Testamento levantaba altar a Dios. Y Dios respondía. Ahora bien, vuelvo y repito, una cosa es el altar y otra cosa es el templo. ¿Sabe? En estos últimos tiempos tenemos una iglesia llena de altares, ¿sí? Pero de altares de personas que son circunstanciales, que vienen a la iglesia según la necesidad que tienen, que se acuerdan de levantar lo que son un altar porque están pasando por un proceso, que viene una crisis, una enfermedad, y entonces se acuerdan de que tienen que levantar un altar, porque ellos saben que en el altar Dios trae respuestas. Pero son altares circunstanciales. No sé si me están entendiendo. Son personas que les gusta que cuando están en las buenas no se acuerdan de Dios. Pero cuando entra la crisis, la persecución, cuando entra la depresión, cuando entran los ataques, entonces se acuerdan. Yo me acuerdo que cuando yo fui a la iglesia, fulanito oró por mí y yo quedé libre. Pero se olvidaron de ese altar. Se olvidaron que un día vinieron y oraron por ellos y Dios los bendijo y rompió la maldición, trajo sanidad, trajo libertad, trajo liberación. Y se olvidaron de Dios. Altares circunstanciales, altares según la necesidad. ¿Saben? En estos tiempos hay muchos altares circunstanciales orando por la situación de nuestra nación. Y no digo que esté mal, porque Dios muchas veces tiene que permitir las circunstancias, los desiertos, los momentos difíciles, para que nosotros nos acordemos que Él es Dios. Pero todo quedó allí. Pasa algo, levanto un altar según la situación. Señor, no tengo nada que comer, levanto un altar. Señor, necesito pagar una deuda, hago un altar. Pero nadie levanta un altar de acción de gracia, de adoración por encima del desierto, por encima de la crisis o por encima de la enfermedad. Nadie lo levanta. Porque mientras tengan que en el bolsillo, difícilmente la gente se acuerda de que Dios es quien le provee. Hay personas que le oran a Dios por un trabajo. Señor, necesito un trabajo y yo te prometo que te voy a hacer fiel. Dios le da trabajo y se olvidan de que una vez hicieron un compromiso en el altar. Ya el trabajo no les deja venir a adorar a Dios. Ay, santo. Y así sucesivamente. Señor, si usted me provee, yo te prometo. Me toca el que está a tu lado y le creo que Dios te está hablando. Pregúntale al que está a tu lado, ¿eres un altar circunstancial? Que solamente buscas a Dios en el momento de crisis.
hablaba que el altar es un lugar ocasional, personal, un altar de entrega, sacrificio, de alabanza y oración. Y esto funcionó por mucho tiempo. Pero Dios, que le dijo a Zorobabel y al pueblo: quiero que me edifiquen ¿qué? Casa. ¿Por qué casa? Y no altar primero. ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Quiere que se las diga? No les gusta leer, ¿verdad? ¿Sabe por qué Dios le dijo al pueblo que hicieran casa? Porque ciertamente Dios se manifestaba en los altares, según las circunstancias, según la necesidad. Cuando Jacob estaba siendo perseguido por su hermano Esaú, ¿sabe si alguien aprendió también a levantar altares? Fue Jacob. Y en Génesis, capítulo 35, verso 3, creo que usted se lo debe saber. Es el lema, el eslogan, el texto que está basado en nuestro ministerio. Y en medio de la persecución, Él dijo: levantémonos, subamos a Betel y adoremos a Dios, levantemos un altar al Dios que nos respondió en el día de angustia. Escúcheme bien. Y allí quiero hablarle en esta noche de un altar en la casa de Dios. Vuelvo a repetirlo: un altar en la casa de Dios. Si usted lee en la Biblia, Génesis capítulo 35, verso 3. Porque le decía que una cosa es el altar y otra cosa es el templo. Dice: levantemos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob sabía que Dios respondía a través de los altares. Escúcheme bien. Y como él sabía la fórmula, cuando fue perseguido, digo, ciertamente. Pero aquí hay algo importante que quiero que entienda. ¿Por qué no altar sino templo? Aunque los altares, escúcheme bien, siguen activos hasta el día de hoy. Pero ¿por qué altar y no templo? Porque en el templo es la evolución del creyente. Vuelvo a repetirlo: el templo es la evolución del creyente. El altar era ocasional. El templo pasó a ser la morada permanente de Dios. Amén. Aleluya. Vuelvo a repetirlo: el altar era ocasional según las circunstancias, pero en el templo pasó a ser la morada fija de Dios. No sé si me está entendiendo, creo que es un poquito profundo. Jacob lo entendió. Y por eso en el verso dice: levantemos y subamos a Betel. ¿Betel qué significa? Casa de Dios. Él entendió. Iré a la casa de Dios a levantar un altar. Escúcheme bien, cuando usted hace el análisis, ¿por qué templo y no altar? Es porque en el templo estaba el altar. Amén. Aleluya. En el templo estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, estaba el
anunciaba y nos ponía la mirada en alguien. Porque todo lo del tabernáculo apuntaba hacia Jesús, hacia su muerte, hacia su resurrección, el lugar santo, el lugar santísimo. Todo esto tiene que ver con la persona de Jesús. Y dice la palabra que cada vez que ellos avanzaban, el tabernáculo también avanzaba. Y el tabernáculo eran tiendas. Era una carpa donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y estaba el altar. Es decir, ya Dios venía anunciando que quería todo en un solo lugar. Ay, santo. Aleluya. Entonces podemos decir que Dios fusionó altar, presencia, en un solo lugar. ¿En dónde? En la casa. En el templo. Wow. Aleluya. ¿Qué implica todo esto? Porque yo quiero habitar en medio de ellos. Es decir, ya Dios no quiere altares independientes para manifestarse según la necesidad de cada quien. Ya Él quiere morar en el templo. Toca que está a tu lado y Dios no quiere que seas un altar independiente. Dios quiere habitar continuamente en el templo. Amén. ¿Están aquí? Dios no quiere que te venga según la necesidad, según el momento que esté atravesando. Y no digo que Dios no te cumpla, no digo que Dios no responda, Dios responda. Pero todo queda allí. Pero entonces en la hora quiere que le edifiquemos ¿qué? Casa. Amén. Amén. Ahora es importante que entienda lo siguiente. ¿Qué había en el templo? Ciertamente estaba el arca de la alianza que representaba la presencia de Dios. Pero había algo muy importante que no podía dejar de permanecer en el templo. Y eran los panes de la proposición que todo el tiempo tenían que estarlos cambiando. Pero había algo aún más importante, y era que no podían dejar apagar los candelabros que había dentro del templo. Wow. Vuelvo y repito. Estaban los panes que tenían que cambiar periódicamente, pero había algo que sí necesitaban hacer todo el momento, no podían descuidarse, y era mantener los candelabros encendidos dentro del templo. Todo esto, ¿sabe qué representan los candelabros? Representan al Espíritu Santo. ¿Qué me dice a mí esto? ¿Qué le dice a usted? Quiero que nos vamos a primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Ay, santo. Aquí para que la pantalla no está. Pero primero de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 6, 19 dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora el templo dejó de ser un lugar físico, una estructura física, que era lo que venía buscando Dios desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento. Ya no quería altares independientes, y todo lo fusionó ¿en dónde? En el templo.
Aténgase a las consecuencias. Entonces usted era, entonces mejor me aparto, peor. Ahora mi pregunta es, ¿cómo está su templo? Si Dios viniese a visitar el templo, ¿qué encontraría en el templo? Porque usted pasó a ser el templo. Y Dios siempre quería habitar en el templo. Ahora no quiere que su presencia ande por ahí, no quiere que su presencia ande contigo. Que usted sea un portador de su presencia. Pero para ser portador de su presencia, usted tiene que esforzarse. Porque no es solamente decir yo soy templo y morada del Espíritu Santo y hago lo que yo quiero y satisfago las necesidades o las lujurias que hay dentro de mí y todo lo que la carne me haga hacer. Si usted es templo y morada, tiene que abstenerse de muchas cosas, porque la presencia de Dios habita donde está la santidad. Entonces no me venga a decir usted, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo me congrego en Betel, pero usted anda por allí haciendo cosas que son indebidas. Tiene dos cosas esta noche: o me odia o me perdona. No diga que es templo del Espíritu Santo y se lo pasa por ahí de fiesta en fiesta. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O somos templo o no lo somos? Usted no puede decir que el templo se está agarrando con los vecinos por ahí a pelear, con los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos templos hay aquí? ¿Cómo está su templo? ¿Sabe cuando nosotros llegamos y ya para ir cerrando? Dios siempre ha sido celoso con su templo. Siempre ha sido celoso. Y si hay alguien celoso con el templo, somos judíos. Esa gente es súper celosa. Aún en medio de su rechazo hacia Jesús, ellos aman el templo, aman sus mezquitas. Y cuidado, usted se mete con esa mezquita, es el lugar sagrado para ellos. Pero cuando usted analiza un poco la Biblia, se da el contexto histórico, se va a dar cuenta que hubo un periodo que se llamó los 400 años de silencio, según teológicamente, o el periodo intertestamentario, que es el último libro entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, que comienza con el Nuevo Testamento. Allí en esos 400 años sucedieron muchas cosas que no están registradas en la Biblia, pero que dentro de los libros históricos aparecen, de un hombre muy renombrado llamado Josefo. Él narra la historia de unos hombres que se llamaron los macabeos, si lo han escuchado. Inclusive en los libros apócrifos aparece primera y segunda de Macabeos. Pero Macabeos fueron unos hombres celosos por el templo. Eran unos judíos, escúcheme bien, celosísimos por el templo. Y luego que muere Alejandro Magno y quedan 4 hombres en su ejército que son los que se apoderan de las regiones. Y uno de ellos comenzó a imponerles a ellos la adoración a Zeus. Y comenzó a ejercer represión para que la nación de Israel adorara a Zeus. Pero como ellos no se rendían, hizo algo más tremendo que provocó en ellos, yo diría, una ira santa. Porque si hay algo para los judíos que es abominable, es el cerdo. Para ellos eso es inmundo.
Y entonces, si para ellos era abominable el cerdo, ¿sabe qué hizo un hombre llamado Antíoco Epifanes? Dice que agarró un cerdo y lo sacrificó en el templo de los griegos. Esto es lo que llamamos y llaman teológicamente la revuelta de los macabeos. Es donde ellos se indignaron y se levantaron y se fueron a las armas a defender su templo, su credo, su religión, su verdad. Búsquenlo, analicen. La razón, vinieron a contaminarle el templo. Y esto despertó una persecución. Pasaron muchos días, murió este hombre, Antíoco Epifanes, vino otro, y vino Macabeo, el hijo de Macabeo, Matatías, pasaron varios. Y uno de ellos, luego que muere Antíoco Epifanes, que fue el que profanó el templo, logran hacer las paces. Escuchen bien, porque todo tiene una connotación. Y en medio de esa paz, luego que pasaron cierto tiempo, uno de ellos fue a hacer, escúcheme bien, a las alianzas. Y fue después de ser tan ortodoxo, tan cuidador del templo, ¿sabe qué hizo? Se agarró del imperio romano, para que el imperio romano le brindara paz y seguridad. En el momento ellos no lo entendieron. Pero años más tarde, usted se va a dar cuenta que 160 y tantos años antes de Cristo, el imperio romano tomó el control de Jerusalén. Ahora no había un sacerdote según el orden de Aarón, había un sacerdote puesto por el imperio romano. El sacerdocio ya estaba corrompido. Y por eso es que cuando usted ve que aparece un hombre en la escena llamado Jesús de Nazaret, en el Nuevo Testamento, el templo estaba corrompido. Los sacerdotes estaban corrompidos. Entonces usted ve a Jesús llegar al templo y el templo estaba lleno de mercaderes. Negociaba. Yo te vendo esta palomita si no quieres para el animalito más. Aquí tengo este tuerto, te lo doy 3 por $1. O sea, todo se volvió un negocio en el templo. Habían profanado el templo. Y Jesús, cuando ve aquello, usted ve que Jesús explota. ¿Y qué hace? Comienza a abordar la mesa, comienza a sacar los mercaderes, porque si hay algo más sagrado para Jesús es el templo. Aleluya. Ahora pregúntese usted esta noche cómo está su templo. ¿Será que su templo está consagrado para Dios? ¿O hay mercaderes? ¿Hay animales puestos? ¿Cómo está su templo? ¿Será que usted se puede parar hoy delante de Dios y decir, Señor, aquí está mi templo, ven? ¿Qué tantas cosas nos sacaría Dios de ese templo? Empezaría a volcar y a sacar el orgullo, el resentimiento, la mentira, el chisme, la lujuria. ¿Qué tantas cosas no empezaría Dios a sacar de tu templo? Empezaría a sacar las malas palabras. No me gusta
usted no le presta atención a ese cuerpo sagrado, Dios se lo va a demandar. Vuelvo a repetirlo, Dios se lo va a demandar. Dios le va a pedir cuentas a usted por el bien. Porque Él tiene su presencia aquí en el templo. ¿Sabe por qué no han gozado de las mayores bendiciones de Dios? ¿Sabe por qué Dios le dijo a aquella gente que estaba llorando cuando se acordaban de las glorias pasadas? Les dio y les soltó una palabra y le dijo: la gloria por ustedes de esta casa será mayor que la primera. ¿Pero qué necesitaban hacer primero? Que levantaron el templo. Sin templo no hay manifestación de Dios. Sin santidad Dios no puede bendecirte. Sin santidad Dios no puede manifestarse, Dios no puede glorificarse. Entonces no puede haber gloria postrera si el templo está destruido. Santo. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche. Pero si algo quiere Dios en esta noche es que se levanten los templos y le digan: Señor, Señor, pásame el escáner como estoy delante de ti. Entonces, si alguien en esta noche se atreve a decirle a Él: Señor, pásame el escáner, o se quema el escáner, porque detenga tantas fallas. Yo creo que en esta noche necesitamos entender que Dios no quiere andar en un pendiente, que todo se fusionó en un templo, pero que si tú descuidas el altar dentro del templo, entonces no hay altar, no hay templo, no hay presencia. Ahora la respuesta, la pregunta es: ¿qué más hacer? ¿Seguir en la misma vida llena de pecado y de maldad? Cumpliendo con lo que dice Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, que usted viene a congregarse pero no quiere cambiar. ¿Qué va a hacer con el templo? Aleluya. ¿Qué hay en ese templo? ¿Qué hay? Quiero que se ponga de pie en esta noche. ¿Sabe por qué se comenzó primero por el templo y no comenzaron por las murallas? Nuestra lógica nos diría: comencemos por las murallas. No, Dios le dijo: comience por el templo. Porque la muralla era algo externo. La muralla tenía que ver con lo político, con lo militar. La muralla servía de resguardo del ataque a los enemigos físicamente. Pero escúcheme bien, ellos tuvieron las murallas en un tiempo levantadas, tuvieron los muros fortificados, confiando en sus murallas, pero descuidaron el templo. Y cuando tú descuidas
si levantamos lo espiritual, Dios te va a liberar. ¿Y saben qué? El pueblo aprendió la lección. Cuando estábamos en Jerusalén, nos confiamos porque teníamos la muralla de Jerusalén. Creíamos que éramos invencibles, impenetrables. Pero ¿saben qué? Dios utilizó un imperio para destruir no solamente las murallas, sino el templo y arruinar todo. Ahora, ¿qué estás levantando tú? ¿Murallas? ¿O quieres levantar el templo en esta noche? ¿Quieres decirle al Señor, Señor, ven, purifícame? Aleluya. No quiero hacerlo de labios para afuera, quiero que me limpie. Ay, Santo. Cierra tus ojos allí, vamos a orar en este momento. Aleluya. Buscar tu rostro, mi pasión, postrarme a tus pies, lo que anhelo más, sentirte cerca y disfrutarte, Señor, en mi vida. Quiero vivir en tu habitación, quiero vivir en tu habitación, llenarme de ti, enciende el altar, aquí estoy. Cuando adoro, cuando canto, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Cuando canto, siento el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe? Si alguien en esta noche quiere renovar ese templo, si quiere pasar, puede pasar, o si quiere hacerlo desde su lugar, puede hacerlo. Porque sabe, esto es algo personal con Dios.